El Templo Mayor de los Aztecas en la Ciudad de México. Templo Mayor es la denominación en español de Hueytocali, el gran templo en la gran capital de Tenochtitlan, fundada en el año de 1325, que fue conquistada y destruida por los españoles en 1521. El poder colonial erigió sobre sus ruinas una nueva ciudad, por lo que durante muchos siglos el santuario principal de los aztecas quedó olvidado. Algunos de los restos del templo fueron recubiertos en excavaciones esporádicas desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En 1978, trabajadores de la construcción descubrieron por casualidad un gran relieve en piedra con la representación de la diosa Coyolxauhqui, lo que fue una enorme sensación y dio un impulso para excavar definitivamente los restos del Templo Mayor. Para ello debieron ser demolidos varios edificios. Los aztecas, que se llamaban a sí mismos mexicas, sitúan su procedencia original en un sitio mítico llamado Aztlán, dato nunca comprobado. Allí se supone que comenzó en el año 1 Pedernal, 1116 después de Cristo, una larga migración que los llevó al altiplano de México a mediados del siglo XIII, en donde debieron enfrentarse con los habitantes del lugar. En el año 1325 establecieron finalmente su capital Tenochtitlan sobre una isla en el lago de Texcoco. Según la leyenda, fue ahí donde vieron la señal que les había profetizado su dios Huitzilopochtli, un águila posando sobre un cactus devorando una serpiente. El Templo Mayor era la mayor estructura de la ciudad, ubicado en el centro ceremonial de la capital del imperio, en lo que fue el islote original de su fundación. En realidad, era un templo doble, formado por la típica pirámide trunca, pero de doble escalinata y con un templete anexo en cada esquina frontal de su base, que tenía unos 60 metros de alto, y en su cima los dos templos, dedicado uno al culto de Tlaloc, dios de la lluvia, y al otro Huitzilopochtli, dios de la guerra. El Templo Mayor fue construido en 7 etapas, aunque también sufrió unas 4 ampliaciones. Estas sucesivas construcciones se iban amontonando una sobre otra de forma que cada una recubría el anterior. En la primera etapa, la original, no queda ninguna evidencia debido a que habría sido levantada con un material perecedero. En la segunda etapa, sabemos que es anterior a 1428 y conocemos bien su parte superior. Se han hallado los 2 adoratorios de la cima, así como un chacmol frente al adoratorio de Tlaloc y una piedra de sacrificios frente al de Huitzilopochtli. La tercera etapa está datada en 1431, del reinado del emperador Itzcoatl. Se conservan las escalinatas así como parte del pavimento. La cuarta etapa, hacia 1454 con Moctezuma, se han hallado numerosos elementos no arquitectónicos. Estaba completamente rodeada de braseros con atribuciones a Tlaloc y a Huitzilopochtli. La cuarta etapa fue ampliada por su parte delantera con una plataforma adornada con serpientes ondulantes. Las alfardas de la escalera también terminan con sierpes, además de la base del templo de Huitzilopochtli. Se hizo el hallazgo de un disco petróleo con relieve de Coyolxauhqui que germinó el deseo de comenzar las excavaciones del templo. El Templo Mayor o Gran Templo de México es un recinto que comprende una serie de construcciones, edificios, torres y un patio. El espacio físico donde se ubican las mismas, cercado por una pared que contaba con unas puertas que daban al acceso a las calzadas principales de la ciudad. Estas calzadas, el edificio está compuesto por una gran plataforma de gran tamaño, como lo había dicho ya, tiene 4 cuerpos, una escalinata doble y 2 adoratorios en la parte superior. Estos adoratorios van dedicados al dios de la guerra, Huitzilopochtli, y el otro va al dios del agua, que es Tlaloc. Los fundamentos principales para construir este templo fue el
fue uno de los que casi se utilizó en muchas culturas, no nada más aquí en México. No nada más aquí en Mesoamérica, sino en otras partes se utilizó esta piedra volcánica, el tezontle. Es una piedra resistente, fácil de trabajar y ligera. Esta va unida con lodo y fue empleada en el núcleo de construcción. Otro material muy importante pues es el basalto, piedra compactada y pesada por su gran resistencia, empleada para construir banquetas, muros interiores, fachadas y pisos exteriores. La argamasa o mortero. La argamasa o mortero pues es lo que conocemos como la unión actualmente depende qué material vayamos a utilizar, pero debe de ir una capa de mortero entre la unión de un block, ladrillo o tabique. Pues es lo que utilizaban la argamasa. Ellos utilizaban la piedra y esta era como la unión para que pues no tuviera una desestabilidad, ¿no? Esta argamasa se utiliza, pues como ya lo había dicho, en construcciones tanto como la colocación de bloques para rellenar huecos en una determinada estructura, al igual que otro material pues fue la madera. La arquitectura del Templo Mayor pues es muy impresionante, ya que pues tiene unos detalles de piedra muy definidos, muy detallistas, que al pasar de sus años pues se sigue conservando, y ahora entiendo por qué se considera patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? El proceso constructivo del Templo Mayor de México, ubicado en la antigua ciudad de Tenochtitlán, refleja la complejidad y la importancia de este sitio ceremonial azteca. A continuación se dará un breve resumen de los procesos constructivos involucrados. Fundación y planificación. La construcción del Templo Mayor comenzó en el siglo XIV, cuando los aztecas fundaron Tenochtitlán en una isla en el lago Texcoco. Se eligió cuidadosamente el lugar para la construcción y se trazaron los planos de la ciudad y su centro ceremonial, que incluía el Templo Mayor como su punto focal. Terrazas y rellenos. Para crear una plataforma elevada sobre el nivel del lago, los aztecas construyeron terrazas y rellenaron el terreno con tierra, piedra y otros materiales. Esto proporcionó una base sólida para los templos que se construirían posteriormente. Templos gemelos. Sobre la plataforma se erigieron dos templos gemelos dedicados a las deidades principales de los aztecas, Huitzilopochtli y Tlaloc. Estos templos se construyeron con adobe, ladrillos de barro secados al sol y se adornaron con esculturas y relieves de gran calidad artística. Sacrificios y ofrendas. Los templos eran el lugar central para los sacrificios humanos y las ofrendas rituales. Se construyeron altares en la parte superior de los templos, accesible mediante escaleras para llevar a cabo estos rituales que eran esenciales en la religión azteca. Reconstrucciones sucesivas. A lo largo de los siglos, el Templo Mayor experimentó varias reconstrucciones. Cada nueva construcción se erigía sobre la anterior, lo que dio como resultado la formación de capas arqueológicas. Estas capas revelan la evolución de la arquitectura y la cultura azteca a lo largo del tiempo. Destrucción y redescubrimiento. El Templo Mayor fue destruido por los conquistadores españoles en 1521. Durante siglos quedó enterrado bajo la moderna Ciudad de México. No fue sino hasta la década de 1970 que los arqueólogos comenzaron a excavar y redescubrir este importante sitio arqueológico. En resumen, el proceso constructivo del Templo Mayor de México implicó la planificación meticulosa, la creación de una plataforma elevada, la edificación de templos gemelos y la realización de rituales religiosos fundamentales. A lo largo de su historia experimentó múltiples reconstrucciones y finalmente fue destruido por los conquistadores, pero su redescubrimiento ha proporcionado una valiosa visión de la civilización azteca. Sus etapas. El Templo Mayor fue ampliado 7 veces para demostrar el poderío del gobernante. Cada determinado tiempo se construía una pirámide más grande sobre la precedente. Los arqueólogos relacionan cada pirámide
con una etapa de gobierno de un tlatoani. De la etapa 2 a la 2, que abarcó los años 1375 y 1395, para el tlatoani Acamapixtli, o también muy conocido puñado de cañas. Luego, en la misma etapa, de la etapa 2 a 2, del año 1396 a 1417, fue para el tlatoani Huitzilopochtli, o también conocido como plumas de colibrí. Para la etapa otra vez 2 a 2, del año 1417 a 1427, para el tlatoani Chimalpopoca, también conocido como escudo humeante. Luego seguimos con la etapa 3, que fue del año 1427 a 1440, para el tlatoani Itzcoatl, o serpiente de obsidiana. Para la etapa 4 a 4, fue ocupado del año 1440 a 1469 por Moctezuma Ilhuicamini, al que se le muestra enojado o flechado por el cielo. Luego, para la etapa 4 general, que abarcó de 1469 a 1481, para Axacayatl, también conocido como el de la máscara de agua. Para la etapa 5, que abarcó de 1481 a 1486, fue para Tizoc, el que hace sacrificio. Para la etapa 6, que fue del periodo de 1486 a 1502, para Huitzotl, o también conocido como el espinoso del agua. Para la etapa 7, que fue del año 1502 a 1520, por Moctezuma Xocotzin, el que se muestra enojado, el joven. Luego, en 1520, fue para la Guerra de la Invasión en Cuitláhuac, o también conocida como el excremento divino. Luego fue en el periodo de 1520 a 1521 para la Guerra de Invasión